RPP. Buenos días y bienvenidos a ampliación de noticias. Son las 8:05 de la mañana del viernes 9 de febrero y comenzamos nuestro programa con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Aldo, Fernando. Con Aldo Mariachi. Tenemos que comenzar el programa abordando el tema del famoso decreto de urgencia llamado DU 003 que llega a su vencimiento el próximo 14. Todos sabíamos que este plazo era imperativo, un año de vigencia. Este decreto que debía, por una parte, garantizar que las empresas que hubiesen incurrido en corrupción pagasen lo que debían al Estado, pero al mismo tiempo que pudieran seguir trabajando para que se mantenga la cadena de pagos y el funcionamiento de los proveedores. Esto no ha funcionado bien. Hay muchas quiebras y hay muchos peruanos que han perdido su trabajo y hay muchos proyectos que han quedado paralizados, algunos de ellos de grandes montos. El gobierno, en consecuencia, unos días antes de que venza este plazo imperativo 14 de febrero, ha presentado un nuevo proyecto de ley sustitutorio que ha sido recibido por el Congreso, pero el congresista Miguel Torres nos ha hecho saber que hay demasiado poco tiempo para que ellos puedan pronunciarse sobre ese proyecto de ley y ha sido devuelto al Ejecutivo. Queremos comprender este va y viene entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y hemos invitado por eso al economista Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía, que nos dará su opinión sobre lo que está pasando hasta ahora y sobre lo que puede pasar a partir del próximo 14. Esperamos tener contacto con un abogado, con Antero Flores Arauz, para que nos hable sobre el mismo tema, y con el congresista Miguel Torres, que ya ha sido aludido. Buenos días, señor Diego Macera. Buenos días, encantado de estar aquí. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el diagnóstico de lo que ha sucedido durante este último año respecto a las inversiones asociadas con las empresas brasileñas de construcción? Yo creo que a un año es bien claro que el 003 no funcionó como la gente esperaba que funcione. Hasta ahora tienes ya casi 10.000 puestos de trabajo perdidos, según algunas investigaciones. Tienes varias empresas quebradas. Más aún, tampoco se logró el otro objetivo, que era asegurar una reparación civil. Tiene solamente 25 millones de soles de montos que son muchísimo, que deben ser muchísimo más grandes. Entonces, si ahora estás con unas pérdidas de empleo, por un lado, quiebras, y una reparación civil que no se ha cumplido, en realidad el único objetivo del decreto que sí cumpliste fue evitar que Odebrecht vendiera sus activos afuera. Eso se cumplió. Más allá de eso, el decreto de urgencia no funcionó como debía Diego, funcionar. pero esto fue evidente, ¿qué tal? Buenos días, perdón por el tuteo. Esto fue evidente a los 6 meses. O sea, quisieron arreglar un dolor de cabeza a martillazos. O sea, no tenía lógica. Sí, rompieron toda la cadena de pago de proveedores, ha quebrado muchísima gente. Esto yo la verdad no entiendo todavía. Marisol Perestello no sé qué quiso hacer con este decreto. Sí, aquí es culpa tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Todo el mundo sabía que este decreto duraba un año y ya a los 6 meses, como dice, se veía que esto no estaba funcionando. El Legislativo trató de hacer algunos cambios, algunos para peor, el Ejecutivo se los rebota y de ahí se quedó en el limbo hasta esperar que se acabe. Dos problemas que no he mencionado pero también vienen en el tema es que se les dio demasiado poder a los municipales y al final no han sabido establecer los montos. Ahora se establece el fideicomiso, los límites, mucho más razonable, o sea, más automático, más, digamos, como más cartesiano, más exacto, claro, ¿no? Esa fue la causal del problema financiero y económico, ¿no? O sea, porque tú no puedes, tú como banco, ¿cómo le prestas a una empresa? Que el procurador va a decidir cuánto le va a sacar. Claro, y claro, tú no sabes cuánto le van a poner de reparación a esa empresa, no sabes, la pueden quebrar a los pocos meses. Entonces tú necesitas tener certidumbre de con quién está. Y los procuradores han resultado bastante folclóricos, dicho sea de paso también. Entonces, no sé. Y el otro tema era, este decreto tenía otro problema, no impulsaba la colaboración eficaz. Cuando se acercó OAS y otras empresas no querían entrar a la colaboración eficaz porque era demasiado punitivo. Correcto, entonces son 3 los objetivos que tú persigues con este nuevo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, ¿no? La reparación civil, asegurar algo de reparación civil, fomentar la colaboración eficaz y no romper la cadena de pagos. Esos son los 3 que tú quieres lograr. Ahora,
¿cuánto estás dispuesto a sacrificar de uno para tener del otro? Esa es la negociación política que se va a tener. O sea, ¿estás dispuesto a sacrificar algo de reparación nadie civil? quería asumir, por eso está un año ahí dando vueltas. Es un costo político. Claro. ¿Ya? Porque, claro, todo el mundo quisiera que Odebrecht y demás paguen todo y además que colaboren eficazmente al 100% y que no romper ninguna cadena de pago. Pero lograr los tres objetivos al mismo tiempo, al 100%, es imposible. Bueno, algo tienes que sacrificar en un contexto como este, está clarísimo. ¿Se puede sacar un decreto de urgencia cuando ha pasado un año y alguien tendría que haber hecho algo urgente en su momento? Ese es un buen punto, porque el decreto de urgencia, por su mismo nombre, debería ser de urgencia. Algo que puedes prever con un año de anticipación no debería ser de urgencia. Ahora, lo que también es verdad es que hay algunos puntos en este proyecto de ley que quizá, aquí yo no soy abogado, pero quizá no puedes pasarlos como decreto de urgencia. De acuerdo. Si el Congreso no se pone de acuerdo o no pasa la norma, o el Ejecutivo no quiere ratificar la norma que pasa el Congreso, el Ejecutivo va a tener que sacar otro decreto de urgencia el 13, el 14. No puede demorarse No más. se puede quedar en el limbo. No puede haber limbo. No puede haber limbo. Entonces, lo más probable es que saque algo muy parecido a lo que hemos visto en el proyecto de ley. Pero se habla incluso de que se pueda prolongar la vigencia del 003. Y eso sería lo peor. Eso sería lo Yo peor. creo que el Ejecutivo... Eso es como dejar al enfermo en estado de coma cuando lo puede sacar de ahí, ¿no? Mucha gente quebrada. Sí, claro. Yo creo que el Ejecutivo tiene claro que no va a... puestos de empleo perdidos y empresas quebradas. Sí, hay estimaciones que ponen 10.000 puestos, 9.000 puestos de trabajo perdidos y varias Además, los bancos no Parece te que van a dar quebrar- crédito. El problema es ese. Ese es el problema principal. Más allá de lo que ha pasado hacia atrás, el problema es lo que va a pasar hacia adelante. O sea, tú no puedes dejar un sector que tiene casi el 2% del PBI en créditos y casas fianzas de los bancos a la deriva. Ahora, acá no podemos negar, porque también es fácil decir, se sacó un mal proyecto, que de hecho era malo. Primero, no sé por qué los abogados tienen que sacar proyectos de ley que competen a la economía, básicamente, pero hubo una presión muy fuerte de un Congreso muy populista que decía que no los dejen trabajar, que los voten, que paguen. ¿Cómo actuar en un contexto como ese cuando además se inyecta esta opinión en la opinión pública, valga la redundancia, de que hay que más o menos votar a las empresas y quitarles todo el dinero, ¿no? Ahí logras exactamente el objetivo contrario del que querías satisfacer. O sea, si tú obligas a las votas, que mira, como dices tú, que se vayan, las votan, la medida populista, la medida efectista, ¿no? Maximalista, lo que logras es, bueno, sabes que no te colaboro nada, tu agencia te la acomodas y no llegas a destapar la corrupción que había detrás. Pero es cierto lo que dice ella, los ánimos estaban muy caldeados, Kuczynski estaba implicado, la gente dijo, estos no saquen un mango del Perú, vamos a darles con todo, pero ya a los 6 meses era evidente que estaba quebrando todo el mundo, que nadie confesaba, que la cadena de pagos había roto y que esto no servía. Y recordemos que Fuerza Popular, uno de los que más empujaba, Karina Beteta, o sea, entiendo la indignación, pero se tiene que plantear una distancia con respecto al clima político para tomar decisiones bastante técnicas. Hay muchos ¿no? pantalones, sobre todo. Sí, Ahora, la principal diferencia, lo más razonable de lo que se ha planteado en este proyecto de ley es poner montos fijos de reparación civil mientras duran las investigaciones. Ese es el punto clave de este proyecto de ley. O sea, las empresas van a tener que pagar, si venden, en el caso de Odebrecht, si vende va a tener que pagar el 50%. Ya no hay espacio para negociación con el procurador, 50%. Y de las transferencias que reciba del sector público va a tener que pagar el 10%. Tampoco hay margen de negociación ahí. Entonces, con esos montos ya fijos, 50% y 10%... Constituidos en fideicomisos en el Banco de la Nación. Correcto, constituidos en fideicomisos en el Banco de la Nación. Eso es para el caso de las empresas que se hayan declarado culpables, en el caso de Odebrecht. En el caso de las empresas consorciadas, lo que va a pasar es que tienes que constituir un fideicomiso que va de un tamaño, que es una proporción de cuánto habías participado en estos proyectos. Pero ya con esos montos más o menos claros, ya tú ya los puedes descontar de tu balance, de tu flujo, y los bancos saben, los bancos saben, te puedo prestar, no te puedo prestar, te doy hasta aquí. Los proveedores saben, te vendo, no te vendo, hasta acá. Es como saber cuánto va a ser la cuota de tu hipoteca, ¿no? Sobre la base de eso tienes una contabilidad clara con la que puedes pedir más préstamos, ¿no? Exactamente, es como que te digan, de acá a 6 meses va a venir alguien y te va a decir un monto cualquiera, o, ¿sabes qué? Durante los siguientes años te voy a estar sacando 1.000 soles al mes. Y explícale al público por qué ayuda esto a que confiesen. Después de la pausa, por favor, Diego Macera, comenzamos con esa pregunta: ¿por qué entonces conviene que confiese? Esa pregunta será respondida por Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía, después de una breve pausa. Hora satelital, 8:15. Mochilas, cartucheras, loncheras, todo lo que necesitas para el colegio está en Pasarela. Además, por la compra de zapatillas, llévate un par de zapatos de cuero a solo 79 soles.
La temperatura: Cusco 11 grados, Chiclayo 21, Trujillo 21 grados Celsius. Radiación ultravioleta en Lima 5, moderada. En el Perú, 7 millones de especies silvestres están en peligro de extinción. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Sé un agente de cambio en la Universidad Científica del Sur y mejora el mundo. Cierre de inscripciones 22 de febrero. Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo. Aprovecha y disfruta la nueva Coca-Cola sin azúcar, 1 litro a solo 3 soles. Tan rica que diferenciarla de la original es muy difícil. Nueva Coca-Cola sin azúcar, 1 litro a solo 3 soles. Descubre el sabor que amas. Damos pase a la central de tráfico de RPP Noticias. 8 de la mañana, 16 minutos. Atención conductores. Nos reporta un accidente vehicular a la altura del kilómetro 9 de la carretera central. Tomen sus precauciones. Además, hay dificultad para avanzar en la avenida Costanera, a la altura de la bajada Escardó, en San Miguel. Somos la central de tráfico de RPP Noticias. Continuamos con ampliación de noticias. Las 8:17 estamos entrevistando al economista Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía, a propósito del vencimiento inminente del decreto de urgencia 003, que debía, por una parte, garantizar los pagos al Estado de las empresas vinculados a la corrupción, pero por otra parte y sobre todo, mantener que se hagan esos proyectos. Demasiado bien sabemos que la Ramiro Prialé, que debía dar un alivio a quienes salen de Lima hacia la carretera central, está paralizado, que el gasoducto del sur paralizado, y esta mañana Roque Benavides te ha dicho, Patricia del Río, que Chavimochic está paralizado en lo que queda hacer. La Prealé, por ejemplo, que de tanto nos quejábamos que se arreglara, está tirada ahí, y encima, como está tirada, provocó que en enero del año pasado se desviaran las aguas del río y se llevaran buena parte de Carapongo, ¿no? Bueno, Diego, de ese tipo de problemas estamos hablando, ¿no? Había quedado planteada la pregunta de Aldo Mariate. Hay varias reacciones posibles de las empresas investigadas, algunas confiesan y otras no. Y Aldo preguntaba, ¿por qué puede convenir a las empresas confesar? Es una de las novedades del proyecto de ley es que te da la posibilidad de negociar una colaboración con la Fiscalía. Entonces, si bien hay algunos montos establecidos, esto que les contaba, por ejemplo, el 10% de las transferencias del sector al sector público, en coordinación con la Fiscalía, pues ya, por tu colaboración eficaz, vamos a exceptuarte de este 10%, vamos a ponerte 5%, por ejemplo. Entonces, te da un espacio, te da algún incentivo para negociar tu reparación eficaz a cambio de información. Yo creo que esto va a ser quizás la parte más políticamente difícil de vender. ¿Ya? Se está hablando, por ejemplo, una de las complicaciones políticas, de todas maneras, va a ser lo de la contratación con el Estado. A diferencia del decreto anterior, este proyecto de ley sí permite, te dice textualmente que se puede contratar con el Estado. Y lo otro difícil de vender políticamente va a ser este mecanismo de colaboración eficaz. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto le puede costar al Perú el hecho de no sacar una ley que permita que esta cadena económica se reactive? A ver, de todas maneras va a haber una norma para el 14. O sea, va a ser la ley o va a ser un decreto de urgencia, pero algo va a haber. Si la norma, digamos, si se extendía el 003 o si la norma no funciona, si lo que sale no funciona, estás jugándote tranquilamente un punto del PBI de crecimiento de este año. Eso es un montón. Recordemos que tienes muchísimos huevos en la misma canasta, que es la reconstrucción del norte. ¿Ya? Más los panamericanos, más en realidad toda la inversión privada que tienes paralizada, porque recordemos, construcción es un sector sumamente transversal. ¿Ya? Si tú quieres poner una farmacia, quieres abrir una bodega, quieres abrir una filial de banco, quieres abrir un almacén, una mina, ¿qué cosa necesitas? Necesitas construcción. Y en el Estado es igual. Si quieres reponer un colegio, si quieres hacer una carretera, ¿no? Para todos los sectores casi necesitas primero empezar construcción. Y no puedes, claro, algunos te van a decir, bueno, pues que vengan empresas de otros lados. Imposible en el corto plazo, no se puede. ¿Ya? Tienes que empezar a operar con lo que tienes aquí. En el caso de que se aprobara, que se sacara el DU, que reemplaza el 003 de manera inmediata, ¿en cuánto tiempo podría verse resultados de reactivación del sector?
Mira, yo creo que desde ya, por lo menos representantes del sector financiero y representantes económicos están viendo que este proyecto de ley te da y mejora mucho las condiciones que tenías en el 003 y te da mucho más certidumbre, o sea, desde ahora. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué cosa va a pasar en el Congreso en estas semanas? ¿Cuál es el si van a aprobarlo? ¿Qué proyecto de ley aprobarían? Si no es el proyecto de ley por el Congreso, ¿qué decreto de urgencia va a sacar el Ejecutivo? ¿Y qué tan creíble, y esto es lo más importante, qué tan creíble es que ese es el decreto de urgencia que va a quedar en los siguientes meses? Porque recordemos que el Congreso retoma actividades en marzo y tiene la potestad de cambiar. Tal vez habría que poner por delante esta vez a todos los proveedores, me parece que son 170 empresas las que están a punto de quedar. Solamente para Odebrecht. Solamente para Odebrecht y la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo. O sea, no se trata aquí de castigar a personas que no han hecho nada malo. Si cualquiera que haya incurrido en un crimen tiene que ser procesado, sancionado, castigado. Ahora, el tema de la pasión política es que estaba leyendo justo, yo escribí un artículo hace un año proponiendo los fideicomisos y no sabes las cosas que me dijeron, me había olvidado. No, se pusieron todos unas bestias con el tema. La gente estaba completamente irracional. ¿Con qué argumentos, Aldo? ¿Qué es lo que diciendo que si ponías un fideicomiso estabas salvando a José Graña y no tiene nada que ver. Nada que ver. Graña estaba perdiendo la administración de la empresa, nada que ver. Pero hay gente muy bruta, no entendía eso y se armó pues una cosa espectacular. Yo sobre todo gente que se ve influenciada por esta suerte de necesidad de venganza, que claro, todos tenemos ganas de que Odebrecht se vayan todos presos, pero por ahí no va. Claro, no arreglas un dolor de cabeza rompiendo la cabeza a martillazos, no tenía lógica. Ahora, en ese juego, en ese sentido, esto no es un caso nuevo para el mundo. O sea, Odebrecht se operaba en muchas partes y se tomaron otras iniciativas. ¿Por qué nosotros queríamos descubrir la pólvora buscando una solución bastante mala aparentemente? Sí, parte de ahí ha sido problemas con la Procuraduría al momento de estimar la reparación civil. O sea, yo diría que esa ha sido quizá la madre del problema. Bueno, la Procuraduría está en la luna de cómo estimar, ¿no? ¿Cómo estimas la reparación civil? Este proyecto de ley pone algo quizá un poco suave sobre cómo debería estimarse. Se va a contratar a consultores internacionales, se va a hacer con estándares objetivos, lo cual está bien, pero todavía es muy declarativo. ¿Ya? Lo que tú necesitas es tener un proceso extremadamente claro de cómo te voy a calcular la reparación civil. Objetivo, transparente, y que todo el mundo sepa, si tú has hecho A, B y C, te voy a cobrar J, Y. Me imagino que además, disculpa Aldo, es un tema que está resuelto en otros países, repito, no vamos a descubrir la pólvora con eso. Sí, ¿no? en otros países no se llama reparación civil, se llamará multa, ¿no? Pero ya son procesos que están determinadísimos. Una persona me reconoce y dice, pregúntale a Diego, si hay un montón de constructoras en el Perú que no han estado enredadas, y hay un montón de ofertas de constructoras en el extranjero, ¿por qué le tenemos que dar este decreto? Si ese mercado se supone que debe ser dinámico. Yo creo que no hay un montón de constructoras en el Perú que han estado todas están metidas, ¿no? Si se reunían en Capeco. A ver, lo que pasa es que tú tienes diferentes niveles, ¿no? Tienes el metido a nivel Odebrecht, condenado, confesado. Tienes un segundo nivel que son las consorciadas, ¿no? Y tienes un tercer nivel en el que están pues 20 y pico empresas, que es el Club de la Construcción. Este tercer nivel en realidad te coge ya a la gran mayoría de empresas medianas de construcción del país. No se puede trabajar sin eso. Lo que ahora, otra novedad de este proyecto de ley con respecto al decreto de urgencia es que, claro, cuando salió el decreto de urgencia no existía esto del Club de la Construcción, todavía no se había destapado. Sí existía, no se había destapado. Lo que te da ahora este proyecto de ley es una posibilidad de que estas empresas que están investigadas se acojan voluntariamente a un sistema parecido al que tienen las consorciadas. O sea, las consorciadas, ¿no? Graña y demás, están obligadas a tener este fideicomiso. Ellas tienen que ponerlo. Las que están investigadas pueden acogerse si quieren o no, porque tienen, en la medida en que no han sido condenadas, que no se han declarado culpables, mantienen todos sus derechos de persona jurídica. Ahora, ¿por qué se acogería una empresa voluntariamente a constituir un fideicomiso y quitarle y que te quite flujo? Porque sus acreedores se lo van a pedir, sus financistas se lo van a pedir. Porque no hacerlo le sale más caro. Claro, el banco no te va a dar la carta. Claro. No hacerlo te sale más caro. La carta fianza, exacto, no vas a poder trabajar. O sea, pues. Te lo van a pedir porque si no sabes qué cosa va a hacer el procurador después, qué reparación civil te va a pedir. Este abogado del diablo dice, ya, ok, ese es por el lado de las locales. Y las extranjeras, ¿por qué no traemos norteamericanas, canadienses, italianas, españolas? Excelente solución a mediano plazo. Pero ¿qué vas a hacer vas a traer la máquina
vas a traer las máquinas, vas a traer a todos los ingenieros. Ojo que AmCham hizo un evento el año pasado, trajo canadienses y estadounidenses y no fue nadie el gobierno al evento. ¿Te acuerdas que trajo unas grandes constructoras precisamente para reemplazar la Cámara de Comercio ha habido un problema de todas maneras de, vamos a decirle, reputación del Perú en el sector construcción que ha motivado que varias empresas internacionales no quieran venir. No, pero vinieron al evento de AmCham canadienses y estadounidenses y no fue nadie del gobierno a recibirlas. Yo creo, lo que pasa es que acá, si estás hablando de qué cosa vamos a construir en el 2018, tú no puedes pretender que vas a traer, porque vas a traer una máquina, vas a traer los bulldozers desde Francia en barco. No se puede, tienes que trabajar con lo que hay aquí. Entonces, ahí la opción es, ok, vendamos la empresa a alguien, a una de estas, ¿no? Facilitemos la venta de activos. Ya, son los mismos bulldozers, son los mismos ingenieros, pero lo opera una empresa francesa. Yo, ¿no? para completar la pregunta de Aldo, diría, bueno, si existe la posibilidad de que entraran nuevas empresas que no tienen problemas, ¿por qué no lo hicieron en este año? O sea, ¿no? Eso es parte de lo que quiere solucionar este proyecto de ley. Quiere darle eso es otra de las novedades, se trata de darle un poco más de certidumbre al comprador para que al momento que compre el activo, que pueda haber sido obtenido en una licitación fraudulenta, 3 meses después no te digan, oye, esto se compró en una licitación fraudulenta, ¿qué va a pasar con Chaya? Son $1.000 millones, le van a comprar los chinos. ¿Perdón? Chakya. Chakya. Los chinos están por comprársela a Odebrecht, $1.000 millones. ¿Cuánto de ese dinero se cae el Perú y cuánto se lleva a Odebrecht? ¿Qué va a pasar con eso? Esa ha sido parte de la negociación problemática, porque no tenías un monto fijo de, oye, Odebrecht te va a pedir, dame pues el 80%, les va a decir, no, yo quiero mi reparación civil, por orden de decir, yo te voy a dar nada más el 30%. Y viene un procurador y dice, dame todo. Y viene otro y te dice, oye, ¿sabes qué? Son $1.000 millones. Entonces, te entrampas la negociación, y eso es más o menos lo de Chakya. Lo que tienes ahora es, mira, sabes que ya no hay negociación, es 50%. Ya te marcan la cancha desde Olmos también estaría en este esquema. ¿Te acuerdas que no se pudo vender Olmos? Hay por lo menos 5 proyectos que están en esto. ¿Ya? Entonces, con reglas claras desde el comienzo, le cortas negociación y le das certidumbre al vendedor para que pueda comprar un activo que está saneado. Y además te decía, de lo que haya pasado hacia atrás, no nos vamos a ocupar, le dices al vendedor, al que está entrando. Ya tienes certidumbre para comprar de acá en adelante. Y bueno, eso resuelve el problema inmediato. La pregunta del millón es cómo hacemos que no exista más un club de la construcción, cuáles son los mecanismos del Estado para, no es fácil detectar que todo el mundo se está poniendo de acuerdo, si nos cuesta detectar que hay concertación de precios en el papel higiénico, imagina cómo llegamos a eso, yo ¿no? creo lo primero es entender que los mecanismos de colaboración eficaz, primero no son solamente para este caso, Indecopi ya está usando mecanismos similares de premiación por participación en cárteles, ¿no? Y aquí hay mucho populismo de gente que dice, bueno, pues pero ¿cómo no vas a ponerle la sanción máxima al que ha coludido? Bueno, porque el que ha coludido te ha ayudado a levantar a identificar el cartel, ha colaborado. Entonces, estos de nuevo, posiciones maximalistas, de lucha contra la corrupción, que no se le, ¿cómo puede ser que no se le sanciona al corrupto? En realidad lo que terminan haciendo es escondiendo la corrupción más. Claro. Diego Macera, antes de que nos venza el tiempo, veo que entre las críticas al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo hay 2 que yo quisiera que usted comente en su impacto económico. Uno, que se intervenga a las empresas corruptas o que hayan confesado, tal como se ha hecho en otros países. ¿Qué pasa en esos casos que usted puede conocer en otros países? Y otras, se sostiene que no deben seguir contrastando con el Estado. Su opinión sobre estas 2 críticas al proyecto de ley. En la intervención te corres el riesgo de la no colaboración. El problema aquí, tú tienes 3 objetivos y tienes que jugar con los 3. ¿Cuánto quieres intervenir para asegurarte una colaboración de colaboración eficaz y para asegurarte el pago de la reparación civil? De repente, interviniendo, te aseguras reparación civil, pero colaboración no lo consigues. Entonces, eso es por el lado de la intervención. ¿Y la otra pregunta era? ¿Contratar con el Estado o no contratar con el Estado, como piden algunos congresistas? Sí, le permiten ser contratistas. Por el momento no hay otra. Tú necesitas que el país avance. Ahora, no estás obligado a contratar con Odebrecht, eso también es importante decir. Tú vas a hacer un proceso de licitación y en el proceso de licitación puedes poner ciertas condiciones. No tienes que contratar con Odebrecht, pero tienes que contratar con alguien. ¿Con quién puedes contratar? Vas a tener que contratar probablemente con una de estas 30 empresas, que mientras contratan están pagando su reparación civil y están siendo investigadas. Aquí nadie se está pretendo aprovechar el sistema, pero tienes que seguir cumpliendo primero con los contratos APP que ya tienes y segundo con los que van a venir en adelante. El economista Adrián Sen
Nos dice Carlos Andrasende que esto va a favorecer que se cobre dinero por el gasoducto del sur. ¿A qué se refiere? No estoy seguro a qué se refiere, Carlos. Expreso, de que se van a pagar unos cheques que no deberían pagarse por el gasoducto del sur, dice. No estoy seguro a qué se refiere. Llamaremos a Carlos Andrasende para que nos explique eso. Muchas Tampoco- gracias. Tampoco no lo Pero el aterrizamos. gasoducto del sur es una obra que Bueno, no fue adelanto, ¿no? Oxidándose, ¿no? Pero se va, Pero sí, se va- y se va a volver a licitar. Pero quería una indemnización Odres por el gasoducto, por ahí creo que se está refiriendo. ni no, se le puede no, dar. No sé cuál es el Lo nombre. llamaremos para que nos explique. Muchas gracias, Diego Macero. Recuerdo que usted es el presidente del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias. Diego.